Para empezar este episodio, cerremos los ojos e imaginemos por un momento que al despertarnos un día somos dueños de una finca con grandes cultivos de fruta, máquinas para hacer el arado e incluso un gran galpón con tiernos pollitos. Nuestra finca también es reconocida porque entre todos los vecinos es la que menos contamina, pues no usa gasolina para impulsar sus vehículos ni necesita gas natural para calentar el galpón de los pollitos. Incluso, aunque hay otra finca que tiene paneles solares, cuando el fenómeno del Niño se acerca, contamos con reservas de energía más grandes y duraderas. Ya pueden abrir los ojos. Todo lo que se imaginaron suena muy prometedor, ¿no? La verdad es que es un escenario no muy alejado de la realidad, pues puede ser posible de la mano del GLP. Por eso, en este episodio nos dedicaremos a entender y analizar cuáles son los aportes del GLP, sus retos y si realmente es una gran oportunidad para la transición energética. Bienvenidos a What What. Nos encantaría que esta conversación suceda entre todos, así que los invitamos a que nos dejen en los comentarios de este episodio qué tanto saben sobre el GLP. Antes de que empecemos a hablar del GLP, ustedes tienen que saber que en este episodio no les vamos a decir qué es el GLP. Si quieren saber más detalles, los invitamos a escuchar nuestro episodio número 33. Pues como les dijimos hace un momento, queremos hablar de los retos y oportunidades. El uso de GLP en Colombia inicia en la década de los años 30. De manera informal se distribuían cilindros con producto de las refinerías de Barrancabermeja y Tibú. En ese entonces y aún hoy es una alternativa al carbón, la leña, el queroseno, una mezcla de hidrocarburos de petróleo y el gas natural para la cocción de alimentos y todo porque el GLP tiene una característica y es que es líquido, su presencia a presiones atmosféricas es líquido. ¿Eso qué ventajas trae? Pues que lo podemos transportar de una manera muy sencilla a casi todos los rincones del mundo. Yo digo que el GLP en Colombia es como la cerveza, ¿cierto? Municipio o pueblo que uno vaya o visite encuentra su canasta de cerveza, el GLP es lo mismo. Municipio o pueblo al que uno vaya de Colombia vas a encontrar el cilindro de GLP. ¿Por qué? Porque su transporte es muy fácil precisamente por su propiedad de encontrarse líquido y poderse transportar líquido. En cambio, el gas natural tiene el problema precisamente que es gaseoso. Al ser gaseoso no quiere decir que no se pueda transportar, no quiere decir que no lo podamos llevar a varias partes del mundo, sino que es más costoso porque tenemos que hacer un proceso para que o sea líquido y lo podamos transportar en este estado, o podamos comprimirlo, que queda gaseoso, ¿cierto? Pero permite su transporte, ya sea terrestre o cualquier otro tipo. Sin embargo, se pierden muchas eficiencias en ese proceso. Ella es Sara Vélez, directora de Agremgas, que es la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, uno de los gremios que agrupa varias empresas de GLP conformado por distribuidores, comercializadores y fabricantes de cilindros, tanques y redes. Cada una de las personas que hacen parte de este grupo ven en el GLP una oportunidad de mejorar la eficiencia energética en el país, pues aunque su uso más común sea la cocina. Recientemente se está penetrando el sector de transporte vehicular, con el uso del auto GLP, que es una alternativa también sostenible, pero no solamente sostenible, sino asequible, y mucho más con el reciente incremento del precio de la gasolina, que hace que el GLP sea una alternativa absolutamente asequible para quienes quieran contribuir con el medio ambiente, porque lo que también es cierto es que para la mayoría de la población es imposible comprar un vehículo eléctrico. Podemos tener las ganas de contribuir con el medio ambiente y decir, sí, quiero generar menos emisiones, ¿cierto? Quiero contribuirle al planeta, al cambio climático, voy a comprar un carro eléctrico y uno averigua cuánto cuesta un carro eléctrico y hasta ahí le llegan a uno las ganas, ¿no? El GLP no tiene eso. El GLP o el auto GLP más bien es muy fácil, es muy asequible porque simplemente con el mismo carro que uno tiene o el vehículo que se tiene, ya sea los taxis o cualquier tipo de transporte, puede ir a hacer una conversión que es muy económica, puede estar alrededor de 3,5 millones o por ahí, que se recuperan con el diferencial de precio de la gasolina. Es decir, que si se hace la inversión en un año, el dueño del vehículo ya pagó toda su inversión de la conversión solamente con el diferencial de la gasolina y teniendo ahorros en combustible, o sea, ahorros en el precio de combustible. Eso hace que sea una alternativa que puedan acceder muchas personas que no tengan la disponibilidad para hacer una inversión del tamaño que requeriría comprar un vehículo eléctrico. Aquí surge una serie de cuestionamientos, porque de primerazo el contraste entre la compra de un carro eléctrico, tema del que hemos hablado bastante en este podcast, y el reemplazo de la gasolina por el GLP nos hace reflexionar sobre qué tan urgente y rentable resulta optar de forma apresurada por un medio de transporte 100% eléctrico.
Pues si la transición energética se realiza a través del uso progresivo de las energías alternativas como la hidráulica, eólica y solar, ¿por qué el GLP, siendo hijo del petróleo, podría contribuir de forma positiva en dicha transición? El GLP es una oportunidad para la transición energética. Como el GLP llega a todas partes, imaginémonos el escenario de aquellas zonas que están muy alejadas en el país, que usualmente son conocidas como las ZNI o zonas no interconectadas, donde toca llevar facilidades de generación individuales casi con energías renovables no convencionales. Esas energías renovables no convencionales pues usualmente son fotovoltaicas, es decir, generación con la luz del sol, o eólicas, que es con el viento, pero pues no todo el tiempo en el día hace sol y no todo el día sopla el viento en la misma cantidad. Y por eso es que se necesitan sistemas de respaldo. Esos sistemas de respaldo usualmente en Colombia se han venido haciendo con diésel. Sin embargo, el GLP tiene una oportunidad grandísima. ¿Por qué? Porque como te dije, el GLP llega a todas partes de Colombia, ¿cierto? Y por supuesto, el impacto ambiental del GLP frente al diésel es muchísimo menor. Es bastante más sostenible, genera menos emisiones y además es más económico. Entonces, es una alternativa para la transición energética porque yo digo, sí, generemos menos, o sea, contaminemos menos, pero tenemos que tener un respaldo y tenemos que ser responsables con la transición energética. Entonces, el GLP tiene una cabida impresionante como un combustible de respaldo, no solamente en las zonas alejadas, sino también en, ¿por qué no?, grandes plantas de generación térmica. Y desde esta perspectiva debemos tener en cuenta algunas cosas importantes a la hora de evaluar la viabilidad de este combustible. Según un artículo del diario La República, publicado el año pasado, la mayor concentración de GLP en Colombia se da en Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Además, desde el 2017, el país dio un gran salto hacia la independencia en su oferta de GLP, ya que gracias a las compañías que componen su gremio se logró la construcción del primer puerto de importación de gas licuado de petróleo en Cartagena, lo que garantiza la continuidad operacional de todas las industrias atendidas mediante este energético a precios razonables, justos y competitivos. Y bueno, hablemos de las emisiones. Resulta que uno de los beneficios del GLP es que no contiene benceno y no produce partículas, por lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono, que representa el 68% de gases de efecto invernadero. También reduce las emisiones de NOx en aproximadamente un 70% e incluso disminuye los niveles de ruido en un 50% versus el diésel. Entonces, aunque las cifras respaldan al GLP como un combustible con una mayor eficiencia energética, que cuenta con un espacio de reserva establecido y facilidades de acceso, si hablamos de una transición a energías más limpias y renovables, ¿no seguiríamos siendo dependientes de los hidrocarburos? Dentro de la transición energética también encontramos, entonces he dicho, el cambio de combustible, ¿cierto? Y la eficiencia energética. Ya ahí empezamos a encontrar todas aquellas mezclas, ¿cierto? De todo eso con las energías de renovables no convencionales. Entonces, por supuesto que la transición energética no es la electrificación de toda la economía. Creo que es imposible. Y dos, no podemos sacar de la transición energética los combustibles provenientes de hidrocarburos que pueden ser más eficientes y que pueden ser más sostenibles. El GLP tiene unas oportunidades grandes en la transición energética y como tiene oportunidades grandes, su proyección en los próximos años, es decir, en el mediano plazo, sí es de crecimiento. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas economías que usan el carbón como fuente de energía, ¿cierto? Ya sea en el uso industrial o para la generación térmica, cada vez menos. Pero también en ese proceso de descarbonización o en la búsqueda del proceso de descarbonización se ha encontrado en el GLP una alternativa. Por ejemplo, la generación de energía, cambios de carbón a GLP, cambios de diésel o fuel a GLP. Hay una muy interesante que es muy reciente, que es el GLP en el bunkering. ¿Eso qué quiere decir? Eso es el combustible que usan los buques transatlánticos que mueven todo el comercio del mundo en los mares, impulsados con GLP. Y es que lo que dice Sara no es tan descabellado como parece. Según el informe Energizing the Future with LPG, se anticipó un crecimiento anual del 2.6% en el consumo mundial de GLP hasta 2024.
alcanzando los 357 millones de toneladas. En Asia, especialmente en China e India, se espera el mayor incremento, principalmente en aplicaciones para cocina y calefacción. Por su parte, Latinoamérica, liderada por Brasil, también experimentará un aumento, estimándose un consumo de 36 millones de toneladas en 2024. O el equivalente al peso de 6 pirámides de Giza, siendo el sector donde Hay un gran potencial en América, pero Hay un gran potencial en América, pero es un sector que crece de forma constante, resiliente, pero siempre crece. Porque cuando se habla de energía, se habla también de la conexión de más clientes en la innovación de más aplicaciones. Hoy América Latina tiene un volumen importante en el mundo de cerca de 27 millones de toneladas año de GLP y se puede crecer tranquilamente entre 2 y 3% al año. Y hay mucho potencial porque sigue habiendo en América Latina muchas personas utilizando la leña para cocina, entonces hay un crecimiento en el mercado residencial. él es Aurelio Ferreira, presidente de la Asociación Iberoamericana del GLP, una entidad muy importante que comprende los retos de la industria en todo el continente a través de las prácticas regulatorias, prácticas de innovación y también para el incentivo de los inversores de todas las empresas en el continente. Y es que Latinoamérica tiene un gran potencial de desarrollo, pues países como Brasil ya están haciendo esfuerzos en tecnología que permite automatizar las plantas de GLP. Sin embargo, el reto radica en el aprovechamiento total de la capacidad de oferta del producto, pues aunque existen muchas reservas, principalmente en Argentina, la idea es que este sea un continente autosuficiente, que deje de importar el GLP. Y para ello es necesario que los esfuerzos se concentren en construir una mejor infraestructura para el transporte, que permita generar un mercado dinámico, pero también que aprovechen las oportunidades en innovación, como por ejemplo la construcción de cadenas de distribución a través de aplicativos que garantizan un servicio más rápido y eficiente para el consumidor. Y es justo sobre el consumidor donde hay que hacer un énfasis especial, pues a pesar de que en el continente hay una constante innovación en la comercialización, venta y distribución del GLP, en el caso de Colombia el desafío se encuentra en llegar a ciertos lugares apartados del campo, que quizás no tengan facilidad de acceso a internet o telefonía y donde también se concibe como primera alternativa al gas natural, un combustible que, como nos explicaba Sara, se puede transportar, pero al hacerlo tiene una gran pérdida de eficiencia energética. Además que en este momento en que el sistema eléctrico está en estrés, el mercado de gas tampoco está en una buena coyuntura. Tenemos pocas perspectivas de nuevas adiciones de gas certeras en el corto plazo. Lo cierto es que se ha anunciado que desde el 2025 se debe empezar a importar gas natural para poder abastecer la demanda. Mientras que el GLP tenemos varias ventajas, pero además Colombia cuenta con 2 grandes puertos de importación que son suficientes para atender la demanda nacional, además de la producción nacional que tenemos. Eso ofrece al mercado unas ventajas y es que el mercado no está en estrés el mercado de GLP no está en estrés en este momento, hay oferta y hay demanda. Entonces, la generación con GLP yo considero que es una buena alternativa. Por supuesto, toca hacer unos cambios en la infraestructura, porque las turbinas que sirven para gas no son las mismas turbinas que sirven para GLP, pero eso no quiere decir que no pueda realizarse, eso no quiere decir que no podamos obtener unas eficiencias en la generación, porque además también debo decirlo, y es que el GLP tiene un poder calorífico más alto que el gas natural. Sin ir más lejos, piensen en la situación que actualmente vivimos con el racionamiento de agua, la preocupación que tenemos por una sequía aún más fuerte el próximo año, que incluso para algunos puede ser el principio de una nueva época de apagones. Sin embargo, aquí es donde el GLP se puede convertir en un combustible de respaldo, que asume el reto de demostrar su gran eficiencia energética viéndose reflejada en ciertas situaciones cotidianas que ya hemos mencionado, como el caso del transporte. Tanto Sara como Aurelio consideran importante que Colombia cuente con una normativa más sólida sobre el GLP, así como una serie de incentivos que le permitan a la ciudadanía conocer mejor este combustible y entender sus beneficios y aplicaciones dentro de la sociedad, porque en vez de ir con la familia o los amigos a hacer un asado con carbón, podría ser mucho más rentable y eficiente usar GLP. Quizás para la señora que vende pinchos en la calle o los emprendimientos gastronómicos en una feria de un municipio, sería mejor tener un ahorro considerable y más facilidades logísticas y energéticas si trabajan con un cilindro de GLP. Y bueno, ya hemos mencionado varias oportunidades que el GLP brinda en actividades del día a día. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo. ¿Cómo conseguir el GLP? Existen empresas como Unigas que ofrecen asesorías para saber cuál es el tamaño ideal de un cilindro de GLP según nuestras necesidades. Incluso, teniendo en cuenta el caso hipotético que nos imaginamos al principio del episodio, puede que nuestros vecinos de otras fincas, al ver que los cilindros ocupan gran parte de la nuestra y notando la eficiencia energética de nuestras actividades, probablemente se interesen en tenerlos.
así que puede resultar más factible instalar un tanque estacionario de GLP del que parten tuberías a cada una de las fincas. Mejor dicho, aunque el GLP enfrente una serie de retos que le permitan evolucionar y darse a conocer con más fuerza en el país y en el continente, sus distintas aplicaciones y aportes para la salud pública, el medio ambiente, la construcción de una reserva de energía, pero sobre todo para una transición energética progresiva y más consciente, lo convierten en una opción ideal que desde hace tiempo existe, pero que bajo las consecuencias del uso de ciertos hidrocarburos y la disminución en la oferta de algunas energías renovables se está volviendo más necesaria. El GLP puede ser el futuro de los combustibles limpios. El GLP es versátil. El GLP presenta una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. El GLP es asequible para quienes quieran contribuir también en la transición energética, pero no tengan una disponibilidad para hacer grandes inversiones. El GLP es almacenable. El GLP lo podemos usar realmente en muchísimas actividades, en los vehículos, en la industria, en la generación térmica, en los buques y en nuestras cocinas, por supuesto. Entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad al GLP? Con esto llegamos al final de este episodio sobre los aportes, retos y oportunidades del GLP. Recuerden escribirnos en los comentarios qué piensan sobre el GLP. ¿Lo conocían? ¿Les interesa usarlo? ¿Creen que es una oportunidad para la transición energética en Colombia? Si les gustó lo que les compartimos en este episodio, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Sara Vélez y a Aurelio Ferreira les damos las gracias por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, Empresas Gascun y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue producido por Santiago Parra, editado por Valentina Barbosa, diseño sonoro por Santiago Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.